de un bien X y un bien Y en un modelo de dos bienes para maximizar la utilidad. Pero antes de ver eso, vamos a insistir en analizar lo que hemos visto particularmente en la recta de presupuesto. Si bien la recta de presupuesto se representa a través de una curva lineal que corta ambos ejes, tanto el eje de las cantidades del bien X como del bien Y, representa una función lineal, es decir, Y igual a precio de X por X más precio de Y por Y, representa el ingreso que cuenta el consumidor y el precio de los bienes que va a demandar en un modelo de dos bienes. Si graficamos esta función lineal, va a tener como representación gráfica una línea recta. ¿Qué muestra esa línea recta? En realidad es una frontera que me está mostrando todas las posibilidades de demanda que están dentro de esta área que puede tener el consumidor, ¿no? Y que por definición el ingreso en este modelo que estamos analizando debe ser igual al gasto, tomando en cuenta de que esto representa el gasto. Ingreso igual al gasto. Cuando yo multiplico precio por cantidad, cuando estamos hablando del consumidor, estamos hablando de gasto. En consecuencia, en este modelo se estipula de que el consumidor, al momento de igualar el ingreso al gasto, debe ubicarse, sus decisiones deben ubicarse sobre algún punto de la recta de presupuesto. Sobre algún punto de la recta de presupuesto, tomando en cuenta de que esta recta representa un conjunto de puntos, ¿no? Si bien podría también ubicarse en F o G, lo que debe existir de que el ingreso debe ser igual al gasto, cualquier combinación del bien X y el bien Y sobre estos puntos representa esta igualdad. En cambio, si analizamos este punto, por ejemplo, aquí el ingreso va a ser mayor al gasto, es decir, que no estaría cumpliendo este supuesto. O también, si analizamos en un punto que esté fuera del límite de la restricción presupuestaria, implica que el ingreso es menor al gasto. Es decir, esto implicaría que este ingreso no le permite cubrir este gasto que tendría en el punto G. Para no confundir esto, vamos a utilizar la variable H. Es decir, el punto H es inalcanzable. El punto F es alcanzable, pero no es el óptimo. El óptimo viene a ser este punto de igualdad. El óptimo viene a ser ubicarse en cualquiera de estos puntos sobre la restricción presupuestaria. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista operativo, esta recta de presupuesto que representa el ingreso y el precio de los bienes, en un mercado real puede sufrir modificaciones, como las siguientes, por ejemplo. Si yo tengo inicialmente una recta de presupuesto representada por I1 igual precio de X por X más precio de Y por Y, puede modificarse esta recta de presupuesto, como por ejemplo con I2, cuando el precio de alguno de los bienes, de estos dos bienes que estamos considerando por el modelo, solamente dos bienes, sufre una modificación. Si, por ejemplo, el precio de X disminuyera, manteniéndose constante el ingreso y el precio Y, esta curva va a tener un movimiento de rotación, como por ejemplo va a rotar hacia la derecha. Pero fíjense, aquí el punto no se mueve porque el precio de Y es el mismo. Solamente inicialmente compraba esta cantidad de X1, ahora por la disminución del precio va a comprar una cantidad mayor de X2.
O también podríamos tener otro escenario de I3, donde podríamos considerar de que el ingreso continúa constante al igual que el precio de Y existe un aumento del precio de X. Si existe un aumento del precio de X, esta recta de presupuesto va a tener un movimiento como por ejemplo el siguiente. Se va a girar hacia la izquierda, hacia una nueva cantidad de X representada por X3. ¿Qué diferencia existe en cada una de estas rectas de presupuesto? A estos movimientos le llamamos, por si acaso, rotaciones. Rotaciones de la recta de presupuesto. ¿Qué diferencia existe en cada una de estas rotaciones? Esto es importante considerar para hacer los ejercicios numéricos. Por ejemplo, M1 es igual a precio de X por precio de Y menos. La pendiente de esta ecuación es precio de X sobre precio de Y. La pendiente, esto va a ser diferente a la pendiente M2, que va a ser igual a menos la disminución del precio de X dividido entre el precio de Y. Y a su vez, esta segunda va a ser diferente a la tercera, M3, pendiente 3, que es igual a un aumento del precio de X dividido entre el precio de Y. Por lo tanto, lo que cambian aquí cuando gira la recta de presupuesto es la pendiente. En términos económicos, cambio de los precios relativos. Los precios relativos de los bienes cambian. Y normalmente los precios relativos son aquellos que estamos comparando el precio de un bien respecto a otro bien. ¿Sí? Voy a borrar esta parte para poder mostrar esa variación. Vamos a suponer, a manera de ejemplo, que el precio absoluto de una hamburguesa, va a estar representada por PH, precio absoluto de una hamburguesa. Voy a buscar otro bien, precio absoluto de una pizza. Que la voy a reemplazar con una precio PP, para poder representarla de manera más clara. Quiero determinar el precio relativo
de la hamburguesa versus la pizza. Entonces el precio relativo va a ser igual al precio de la hamburguesa sobre el precio de la pizza. Es decir, vamos a suponer que este sea igual a 20 y este sea igual a 40. Entonces el precio relativo va a ser igual a 20 sobre 40, lo que implica que el precio relativo de la hamburguesa con relación a la pizza va a ser igual a 0.5. Interpretando de otra manera, podríamos decir de que el precio de la hamburguesa es equivalente a 0.5 al precio de la pizza. Eso representa estos precios relativos. Obviamente estos precios relativos cambian conforme esto gira a la derecha o a la izquierda, pero las tres pendientes son diferentes. Eso nos está mostrando estas pendientes M1, M2 y M3. ¿Alguna pregunta? No hay. El otro cambio de la recta de presupuesto, se llama desplazamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una recta presupuesto de este tipo, obviamente representada por I1 igual, voy a suponer que el ingreso del consumidor aumente. El ingreso del consumidor aumente manteniéndose constante el precio de los dos bienes. En este caso, el aumento del ingreso y el mantenimiento constante de los precios. Estamos hablando de este I1 que está representado acá. Luego va a ocurrir de que si aumenta el ingreso manteniéndose constante los precios de ambos bienes, esta curva se va a desplazar en forma paralela hacia I2. Hay un desplazamiento hacia la derecha. Y también podríamos pensar en una tercera posibilidad representada por I3. Vamos a suponer que el ingreso del consumidor disminuye manteniéndose los precios de los bienes. La recta de presupuesto se va a desplazar hacia la izquierda en forma paralela. Esto está representado por I3 y este representa I1. A esto le llamamos desplazamientos. Y tienen que ver con estos fenómenos, donde los precios se mantienen constantes y el ingreso aumente o disminuye. En estos casos, podemos establecer que las pendientes de estas tres curvas de indiferencia serán diferentes, serán iguales. ¿Cómo perciben ustedes? ¿Cómo podrían ser las pendientes de estas tres curvas o rectas paralelas? ¿Diferentes, iguales? ¿Qué dicen? ¿Diferente en qué manera? Diferentes. A ver, vamos a ver si son diferentes. M1 va a ser igual a menos el precio de X por X. Perdón, por el precio de Y. M2 es igual a menos precio de X sobre el precio de Y. Y M3
es igual a menos precio de X sobre el precio de Y. Fíjense, todos son constantes, no han cambiado. Por lo tanto, podemos establecer en este caso que M1 es igual a M2 y M2 es igual a M3. Las pendientes de curvas paralelas son iguales, son semejantes, no cambian. Es decir, que la relación de precios aquí no cambia. Lo que ha cambiado es el ingreso. Y por eso, en este caso, cuando hay estos cambios, en el primero, por ejemplo, como no cambian los precios, este ingreso, el M2, ¿no? Tiene mayor capacidad adquisitiva, puede comprar más unidades de X, como se puede ver aquí. Si esta es X1 y esto Y1, con un aumento del ingreso voy a comprar más unidades de X, que va a ser X2, y al mismo tiempo de Y2. Pero si disminuye mi ingreso, como es este caso 3, voy a comprar menos unidades del bien X y menos unidades del bien Y. Entonces se ve claramente que en este caso, cuando existen desplazamientos es porque el ingreso tiene mayor capacidad adquisitiva. Aquí se compra más, aquí compra menos porque el ingreso disminuye. Y aquí hay un cambio interesante. Cuando el precio de uno de los bienes baja, mi ingreso tiene mayor capacidad adquisitiva. Por eso cambia los precios relativos. Tiene mayor adquisitiva, por eso se está demandando una mayor cantidad de X, manteniendo constante de Y porque no ha cambiado de precio. En este caso hay una disminución del ingreso, de su capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque el precio ha aumentado, por eso estoy comprando una menor cantidad de bien X. Bien, hacía necesario esta aclaración porque cuando hagamos ejercicio vamos a utilizar estos conceptos, ¿no? Por esa razón estamos insistiendo bastante esto que ya lo habíamos explicado en la clase anterior. No sé si hay alguna pregunta. Bien, entonces, Una pregunta. Una adelante. pregunta. El, el ingreso fuera de ser constante y variable, puede, puede ser un poco más diferente de eso, de esas dos. No hay otra opción. O el ingreso se mantiene constante o cambia. Y el cambio puede ser un aumento o una disminución, así como está. O indirectamente aquí el ingreso aumenta su capacidad adquisitiva porque ha bajado el precio. Y es algo real. Por ejemplo, con lo que ha habido el incremento salarial, con un incremento salarial la gente compra más cosas. Cuando suben los precios, mi capacidad adquisitiva puede bajar. O en este caso, cuando baja mi ingreso manteniéndose constante los precios, voy a comprar menos. Y acá estamos hablando de un escenario parecido, pero no igual a este. Decimos que cuando baja el precio de algún bien en el mercado, la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. No obstante que su salario se mantiene constante, pero operativamente compra más. Y aquí está. Estamos demostrando que compra más. En cambio, si sube el precio de un bien y el salario se mantiene constante, este salario pierde capacidad adquisitiva. Por eso la gente compra menos. No hay otra opción intermedia. Ahora, obviamente que aquí solamente estoy explicando con el bien X. Se supone que si yo analizo con el bien Y va a ocurrir lo mismo. No, eso ya corre por cuenta de la curiosidad de ustedes para que analicen. Por ejemplo, si el precio de Y disminuye manteniéndose constante el precio de X, esto se abre así. Por otro lado, si el precio de Y sube manteniéndose constante el precio de X, esto gira acá.
Claro, ese análisis ya no lo vamos a hacer porque se supone que va a ocurrir algo parecido a esto con el precio del bien Y. Bien. Hechas esas aclaraciones, ahora sí podemos hablar del tercer punto que nos faltaba, equilibrio del consumidor. Una última pregunta. Adelante, adelante, compañero. El precio del bien X y el precio del bien Y, ¿pueden disminuir los dos al mismo tiempo o siempre tiene que disminuir solo uno? Disminuir o Eh, aumentar. de acuerdo al comportamiento del modelo, si usted los cambia, lo que no puede hacer son movimientos inversos. Aquí baje y aquí suba. Porque si eso ocurriera, esto va a estar así. ¿No? Solamente hay dos tipos de cambios de esta recta. Uno, que son rotaciones de este tipo, y segundo, desplazamientos de este formato. Sí, pero no pueden haber en el modelo, o sea, el supuesto del modelo es de que, en este caso, cuando cambian los dos precios, por ejemplo, podrían darse una disminución del precio de X y una disminución del precio de Y. Va a ocurrir este fenómeno. Otro ejemplo, si los precios de los dos bienes aumentan, va a ocurrir este fenómeno. Pero no puede haber cruces, por ejemplo, que este baje y este suba. Eso implica que esta recta va a tener un giro particular, de esta forma. Ustedes se fijan así. Y ese movimiento no puede haber. Solamente puede haber movimientos de rotación y movimientos de desplazamiento. Porque en casos contrarios, esto puede tener un movimiento que usted está pensando que puede ser de este tipo, no necesariamente paralela. Por ejemplo, puede darse este movimiento, fíjense, que explica, por ejemplo, que este precio de X ha disminuido más que el precio del bien Y. El precio, por eso estoy comprando más el bien X y menos del bien Y. La disminución de Y ha sido más bajo. Esto sí se puede dar. ¿No? En todo caso, en este caso la pendiente no va a ser igual, porque fíjense, la inclinación no es la misma que la de la recta original, es diferente la inclinación. En este caso, las pendientes pueden ser diferentes. Muy bien, ¿qué nos toca analizar para terminar? Equilibrio del consumidor antes de hacer ejercicios. Que es este punto, ¿no? Que nos faltaba analizar. ¿A qué le llamamos equilibrio del consumidor? Bien, cuando ya estudiamos el equilibrio del consumidor en el anterior enfoque, el equilibrio del consumidor consistía en determinar las cantidades óptimas que debe demandar un consumidor de un bien X o de un bien Y. A eso le llamamos equilibrio. En este enfoque es lo mismo, simplemente de que el equilibrio del consumidor, desde el punto de vista analítico y matemático, es diferente que el anterior. Pero ¿por qué es diferente? Cuando hablamos del equilibrio del consumidor, nos estamos refiriendo algebraicamente a un escenario como el siguiente: a maximizar la función de utilidad, que es una función que depende de dos bienes, sujeto a la restricción, sujeto a la restricción presupuestaria, sujeto a la restricción presupuestaria que
está representada por la recta de presupuesto, igual a precio de X por X más precio de Y por Y. En última instancia, el equilibrio del consumidor consiste básicamente en maximizar la función de utilidad sujeta a estas restricciones. A partir de ello, vamos a poder determinar las cantidades de X y de Y. Muy bien. Y en algunos casos también podemos minimizar, por ejemplo, esto invertido de otra manera sería minimizar los costos, en este caso minimizar, vamos a ver inicialmente esto. Minimizar lo vamos a ver más con más propiedad en la teoría de la producción. Pero en este caso vamos a analizar el equilibrio del consumidor a partir básicamente de maximizar esta función de utilidad sujeto a esta restricción. Porque para que yo demande más o menos bienes va a depender de cuánto tengo para gastar y va a depender del precio de los bienes que demande en un modelo obviamente de dos bienes. Es decir, vamos a suponer que tenemos un mapa de curvas de indiferencia representadas por las siguientes curvas. Donde representa esta una curva de indiferencia 1, esta 2 y esta la 3. Ya conocen las curvas de indiferencia, saben qué características tiene, saben cómo se determina su pendiente. Yo quiero comprar una combinación de dos bienes. Puedo hacerlo en esta curva de indiferencia en el punto A. Puedo hacerlo en esta curva de indiferencia en el punto B o en el punto C o finalmente en el punto D. Puedo utilizar cualquiera, pero sin embargo, como sabemos que las curvas de indiferencia, cuanto más alejadas están del origen, representan un mayor nivel de utilidad, es decir, U3 va a ser siempre mayor por definición a U2 y U2 a su vez mayor a U1. Para eso puedo asignarle valores. El primero representa un nivel de utilidad de 100, 200 y 300. Acá se cumple esta hipótesis. Bueno, en esta curva de indiferencia, en el análisis del comportamiento del consumidor, se ven los tres supuestos que hemos planteado al inicio de este tema. El primer supuesto es el de completitud, el segundo es de transitividad y el tercero es de cuanto más mejor. Estos supuestos son algo normal o natural en el comportamiento del consumidor, es más, es algo que está implícito en su forma de actuar natural, sino que un ser humano no se da cuenta al comprar. Pero en la actitud de compra está implícitamente presente estos elementos. Por ejemplo, si yo quiero una combinación de bienes X y Y, podría ser una alternativa A, que me va a cobrar esta cantidad de Y esta cantidad de X. Sin embargo, desde un punto de vista racional, cuando yo compro un bien, trato de que la utilidad que voy a obtener al demandar esa combinación de bienes me proporcione mayor utilidad, no solamente 100. Yo quisiera que me represente 300. Bajo esa lógica, obviamente voy a descartar A, pero puedo analizar en el punto B o el punto C para poder demandar. Pero ¿qué dice cuando yo tengo dos combinaciones de bienes que están sobre la misma curva de indiferencia? Representa que B es indiferente a C, como C es indiferente a B. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tome demandando B o C me proporciona el mismo nivel de utilidad. En todo caso, B o C es mejor que A. Y finalmente, el punto D. Vean que el punto D está en la curva de indiferencia 3. Obviamente, hasta aquí yo he aplicado el principio de completitud, que dice cuando tenemos dos bienes que les proporcionan el mismo nivel de utilidad,
como por ejemplo B es indiferente a C, C va a ser indiferente a A. Y porque el supuesto de cuanto más mejor está presente cuando yo hago esta elección. Al consumidor, el consumidor siempre va a buscar más que menos. Siempre va a elegir una mayor cantidad de combinación de bienes que menos bienes. Y la tercera, que es la transitividad. La transitividad dice que cuando usted tiene tres opciones de compra, donde D es mejor que B y B es mejor que A, obviamente va a elegir siempre D respecto a A. Es el principio de transitividad. ¿Y cómo se ve esto en la realidad? Cuando usted quiere comprar algún bien, compra el peor bien. No, nunca va a comprar el peor bien. No, siempre va a elegir el mejor bien. Cuando quiero comer una hamburguesa, ¿voy a elegir la peor hamburguesa? No, pues no, no va a elegir, ni siquiera para beber. Si yo quiero beber, ¿voy a elegir el peor trago? No. Voy a tratar de elegir el mejor trago. Ah, aquí viene el otro condicionamiento, pero depende, pues, ¿no? Depende. ¿De qué depende? Del ingreso que tenga yo y del precio de los bienes que esté queriendo demandar. Entonces aquí entra el concepto de equilibrio del consumidor cuando un individuo, una persona va al mercado y trata de elegir una combinación de bienes. Vamos a suponer que tiene un ingreso que le permite solamente llegar a ese nivel. A ese nivel de demanda en la curva de indiferencia 2, que le voy a llamar E como sinónimo de punto de equilibrio. En E se establecen las cantidades tanto del bien Y como del bien X que va a demandar el consumidor. Aquí se establecen precisamente las cantidades. Fíjense lo que decíamos, que buscamos en este análisis, cómo se va a determinar las cantidades óptimas de demanda. Y aquí voy a obtener la cantidad de equilibrio de X y la cantidad de equilibrio de Y. Bien. Es decir, gráficamente el equilibrio del consumidor se obtiene a través de que, dada las curvas de indiferencia, las opciones que están dadas en el mercado, usted va al mercado y tiene estas opciones. Yo quiero comprar una computadora, tengo estas opciones, ¿cuál voy a elegir? Esta, pues quiero elegir esta, la mejor impresora y la mejor computadora. Pero una cosa es que usted desee y otra cosa es que pueda, tenga el ingreso y los precios de los bienes le permitan comprar con este ingreso. Entonces yo voy y ocurre este fenómeno. Yo con mi ingreso trato de llegar a D, pero no puedo y me quedo en el punto E. Y bueno, si yo llego a E, puedo establecer en este caso un punto de equilibrio como se muestra ahí y que establece precisamente, en este caso, una situación de equilibrio. Acuérdense que normalmente el consumidor, para poder asignar de manera óptima su ingreso, debe ubicarse sobre esta recta de presupuesto. En este caso, por ejemplo, yo tendría una otra opción para demandar en este punto que le voy a llamar ABCDEF, en este punto, donde las pendientes también son iguales. En el punto F, la pendiente de esta recta y de esta curva de indiferencia podrían ser iguales, ¿sí? Sin embargo, F la descarto porque F no es mejor que E. Fíjense la cantidad de X que tiene, solamente tiene un solo bien, una mayor proporción. En cambio, este tiene una mayor proporcionalidad. Es decir, en definitiva, el equilibrio se va a dar cuando la recta de presupuesto alcance la curva de indiferencia más alta posible. En este caso, ha alcanzado la curva de indiferencia 2 en el punto E. En ese punto E, chicos, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de esta curva de indiferencia y que se representa como delta Y
sobre delta X o derivada de Y respecto a X o menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y es igual a M. Y M es la pendiente de la recta presupuesto que es igual a precio de X sobre precio de Y. Es decir, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la recta de la curva de indiferencia, es igual a M, que es la pendiente de la recta presupuesto. Por lo tanto, igualando estos dos, menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, igual a menos precio de X sobre el precio de Y, voy a obtener una fórmula para encontrar el equilibrio del consumidor algebraicamente, estas cantidades, así utilizando esta fórmula. Ambas son negativas, entonces podemos suponer que multiplicando por menos 1 se hacen positivas. Utilidad marginal de X va a ser igual a utilidad marginal de Y sobre el precio de X dividido entre el precio de Y. ¿Qué he hecho acá? He bajado este que esté en el numerador al denominador y este que esté en el denominador lo subí al numerador. Se convierte, por lo tanto, en esta fórmula que ya la conocemos. Esta fórmula ya hemos utilizado y que se llama principio equimarginal. Ya la conocemos esa fórmula. A través de esa fórmula y conociendo además que la recta de presupuesto es I igual a precio de X por X más precio de Y por Y, podemos establecer el equilibrio. A partir de este análisis vamos a establecer lo que estamos queriendo buscar, las cantidades de X y las cantidades de Y que debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Si ustedes se fijan acá, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cómo obtenemos, en este caso, la utilidad marginal? ¿Cómo obtenemos estas utilidades marginales? Por ejemplo, la utilidad marginal de X la vamos a obtener derivando. Acuérdense que esta es la curva de indiferencia, ¿no? Y la curva de indiferencia es igual a U XY. Esa es la curva de indiferencia. Esta, su fórmula. Entonces quiero encontrar aquí la utilidad marginal de X. Voy a aplicar derivadas parciales. Derivada de U respecto a X. ¿Cuánto me queda acá? Si yo derivo U respecto a X, ¿qué me queda? Pregunto, ingenieros. La diferencial de U respecto a X, Y es una, ¿Cuál? ¿Cuánto? Y es una constante, dice, ¿no? No, son variables. Acá estamos demostrando acá que son variables. Las dos son variables. Cuando decimos que U, la utilidad depende de dos variables, no es constante. En este caso estamos aplicando derivadas parciales respecto a X. Por lo tanto, esto va a ser igual a Y. Muy bien. Lo mismo hacemos para Y. Utilidad marginal de Y va a ser igual a la derivada de U respecto a Y, y esto va a ser igual a X. Entonces, ustedes se fijan, aquí reemplazo Y, aquí reemplazo X, tengo los precios, y esto se convierte en un sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas y a través de ello puedo resolver matemáticamente los ejercicios utilizando diferentes métodos. Aquí vamos a ver 4 métodos: derivadas parciales, la condición económica, el multiplicador de Lagrange que deben conocer y el método de la sutilidad marginal. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? Bien. Todo claro como agua de pozo. Activen su cámara para hacer el control y asistencia, la captura.